Hola, bienvenidos a Los Puntos a las Sillas, el programa semanal de Diario de Cuba. La cantante norteamericana Nora Jones anunció conciertos en La Habana el próximo 17 y 18 de febrero que inmediatamente fueron condenados por el exilio cubano y organizaciones como, por ejemplo, el Observatorio de Derechos Culturales. Los asistentes que quisieran ir a este concierto deberían de pagar entre 3.500 y casi $8.600 y dormirían en el Hotel Grand Aston, controlado por los militares de Gaesa, sancionados por Estados Unidos. Esta noticia reabre el debate sobre si los artistas cubanos internacionales deberían ir o no ir a Cuba, la cuestión de cómo comportarse ante una dictadura. Para hablar de este tema, hoy me acompaña Asiel Babastro, muchísimas gracias, director de cine, guionista, productor, ha trabajado con artistas como por ejemplo Willy Chirino, Gente de Zona, Ara Malikian, Pablo Milanés, Omar Portuondo, Gilberto Santa Rosa, director del video de Patria y Vida, que bueno, se convirtió en un himno en Cuba, Rolando Díaz. Muchísimas gracias por su tiempo, Rolando, director de cine y guionista cubano. Una gran parte de su obra está ligada al noticiero ICAI latinoamericano y al auge del documental cubano durante los 80. Debutó como director con el largometraje Los pájaros tirándole a la escopeta. Y Julio Llopis, también gracias por conectarte, artista visual y activista cubano, miembro del 27N. Quiero empezar con Asiel preguntándote, ¿ir o no? Y si deciden ir estos artistas cubanos internacionales, ¿qué posición tomar una vez en la isla? Desde mi perspectiva, que me ha dado un poco estar desde Miami, que quizás es un poco más polarizado todo el ambiente de si vas o no, y la gente tiende como a tirarse a las esquinas. Yo lo que he aprendido es a entender cuál es el lobby que ha hecho la dictadura para lavar y blanquear a la gente que va, o cómo los utiliza para blanquear sus dinámicas, digamos, culturales, cuando invitan, sobre todo invitan a gente que está muy fuera de un circuito que se entiende como popular en grandes masas. O sea, en el caso de este concierto de Nora, eso está muy lejos de tener una masividad o de tener un contacto directo con el público cubano. Sabemos perfectamente que eso no es más que un paquete turístico donde van a utilizar después eso mismo como un panfleto que diga que Cuba está abierta a determinadas interacciones con músicos y utiliza además a esos músicos de punta de lanza. Ahora, lo que no está claro para mí es si Nora sabía que está siendo utilizada o si ella de repente está siendo parte del juego. Sería como demasiado especulativo hablar sobre eso, pero en este caso el no ir de Nora depende mucho ya de que ella entienda realmente qué es lo que pasa en Cuba, que desde un poco por encima de la Florida esos temas no están tan claros, o sea, no se escucha demasiado precisamente por la narrativa utilizada desde esta orilla. No estoy diciendo que sea defectuosa o que tenga problemas de comunicación la gente que comunica su postura desde aquí, pero sí entiendo que tal vez sea como o muy alto o demasiado enrarecido el discurso para, por ejemplo, un artista como Nora Jones, que está al margen de todas esas cosas y que a lo sumo el bullicio más grande al que se enfrenta es en el Blue Note en sus conciertos. O sea, realmente no sé. Yo lo que creo es que uno, que están utilizando quizás un contacto directo con Nora, están trayéndola sin que ella sepa, y a lo mejor que todo esto que ha ocurrido a raíz de ese anuncio lo que ha hecho es tal vez abrirle los ojos frente a algo que ella desconocía. Es lo que yo opino, es lo que he preguntado a amigos que de repente están en el circuito, que la conocen de carambola. Entonces es un poco eso, ¿no?
Rolando, gracias por estar de nuevo. En 2021 fuiste noticia porque durante la presentación de tu película Dossier de ausencias en los cines Yara y Acapulco, eso fue en La Habana, tú manifestaste públicamente tu apoyo a los jóvenes cineastas del 27N, hiciste declaraciones públicas en defensa de la libertad. ¿Qué posición crees que deberían tomar los artistas cubanos internacionales que decidan ir a la isla? ¿Y qué te costó a ti esta declaración pública? Aquí la palabra de orden es honestidad, ser honesto, ser sincero con uno mismo, no caer en una trampa que termine persiguiéndote toda la vida por no haber hecho lo que tenías que haber hecho en un momento determinado. Yo creo que con las convicciones claras uno debe ir y decir lo que piensa siempre que pueda. Eso es lo mejor para mí que se puede hacer, estar allí y decir allí lo que uno cree, lo que uno piensa de las cosas, reunirse, es decir, ejercer la libertad, hablando con toda claridad. Ejercer la libertad no es fácil. Tú me decías, bueno, ¿qué sentí cuando dice que hay intervención? También yo lo tengo muy presente. Creo que lo dije en las palabras, creo memorizar que dije que en un momento determinado sentía temor, porque uno no sabe qué reacción va a generar en un sistema que no está preparado para que la empresa exprese, para que las personas se expresen libremente. Pero yo pienso que hay que hacerlo y hay que decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Por eso, a pesar de que yo sé que hay muchas cosas que suceden en la isla que son inamovibles, yo siempre apoyo el papel de los cineastas que están dentro, que intentan luchar con dignidad y ofrecer desde la Asamblea de Cineastas lo que piensan y diciendo cómo piensan. Eso me parece valioso, independientemente de que yo ya piense de otra manera, porque mucho tiempo llevo viviendo fuera de Cuba y ejerzo mi obra y ejerzo sobre todas las cosas mi libertad. Eso para mí es algo muy, muy importante. O sea, ¿qué impacto trajo en tu carrera la declaración pública que hiciste en Cuba? Si tuvo alguno. Yo hasta ahora no he sentido una repercusión política directa en la medida en que yo no he intentado volver a la isla, que sería lo que hace una medida de esas cosas, ¿no? Claro. He tenido los amigos que tengo dentro, sobre todo Fernando Pérez, que es un amigo de generación y es además un viejísimo amigo que tiene una postura para mí dignísima, porque él está allí dentro en la isla. Lo veo, él suele venir aquí a Valencia, ciudad donde vivo en España, hablamos de los temas, hablo con algunas personas que conozco dentro y tengo muchas relaciones con gente joven que está aquí ahora, porque incluso estoy preparando un proyecto de peli, estoy muy vinculado a la gente joven del cine aquí y realmente no te puedo decir qué repercusión directa puede haber tenido. Yo no he sentido ningún mensaje directo a mi persona. Sí sentí allí, evidentemente me hicieron sentir en ese momento. Por ejemplo, yo tenía un encuentro en la universidad con jóvenes estudiantes de periodismo, con una película mía que estuvo en Berlín, que yo tenía muchas ganas de discutir, que trataba el tema racial y el tema de las mujeres en Cuba, y me prohibieron esa exhibición. Después que dice mi palabra, esa exhibición quedó prohibida y era como una marca de que hasta donde yo podía haber llegado. Me pasé de la marca y entonces ya el resto del tiempo estuve ahí como oculto, digamos, ¿no? Pero yo me pude reunir, insistí, me reuní con los jóvenes que estaban en Cuba en ese momento, muchos de ellos ya se han ido, hay otros que todavía siguen allí, y seguí hasta ahora. Después regresé aquí a España y seguí haciendo mi vida normalmente y así actuaré. ¿Te das cuenta? En realidad, ya te digo, yo resumo, yo creo que lo interesante y lo importante es que uno sea auténtico, sincero y libre con uno mismo. Por ejemplo, esta postura de Alina Bárbara López ahora, ¿no? Me parece que esa es la dignidad, eso es un modelo para mí de dignidad inquebrantable en un momento como este. Gracias, Rolando. Julio, gracias por estar conectado con nosotros. ¿Cómo crees que beneficiaría al régimen cubano la organización de presentaciones como, por ejemplo, esta que estamos viendo de artistas internacionales o cubanos residentes en el exterior? El régimen cubano suele buscar la manera de blanquearse en el sentido de opacar o desviar la atención de lo que sucede de manera práctica en Cuba, que es que hay una abierta dictadura en que está penalizada de muchas maneras el disenso. Busca una manera de blanquearse que en la medida en que el alcance de ese blanqueamiento, precisamente a través de figuras de prestigio, tanto cubanas como extranjeras, pueda hacer llegar ese mensaje de blanqueamiento a las personas que menos entendidas
están en este aspecto. Hace un rato, Asiel hacía referencia a este tema que tiene que ver con saber o no saber lo que pasa en Cuba, obviamente, cuando eres un extranjero. Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una, que es... en algunas ocasiones suele pasar que las personas que no viven en Cuba suelen usar herramientas de análisis que usan como resorte modos de entender la realidad que son propios de las democracias. O sea, dan por sentado una serie de mecanismos y de dispositivos que en Cuba no existen. Y entonces eso es una herramienta que el sistema sabe usar muy bien para captar, lo digo en el sentido más estricto de la palabra, personas que puedan contribuir a este blanqueamiento. En ese sentido, usar a los artistas es una herramienta muy útil, porque el arte sabemos que intenta de una u otra manera de despolitizarse, o sea, de definirse como arte, como una manifestación al margen de la política, incluso independientemente de que determinadas posturas artísticas tomen lo político. En esa especie de limbo es donde la dictadura gana y echa mano de personas como pudiera ser el caso de Nora Ayón, que muy seguramente, me aventuro a decirlo, no comprende esa realidad del todo, y estoy hablando más allá de la obviedad que hay después del 27N, después del 11 de julio, sobre todo teniendo en cuenta de que toda esta información circula en la era de las redes sociales, en que es prácticamente imposible que una persona pueda hacer caso omiso a lo que sucede en un lugar, porque prácticamente en tiempo real y en alta definición se están viviendo los desmanes y las glorias de cualquier lugar del mundo. Asiel, como artista, ¿qué se puede hacer para ayudar a lograr un cambio en Cuba? Muchos argumentan que ir es la mejor manera de influir. Hace poco una compañía de teatro francesa realizó una puesta en escena en la que se visualizó las protestas del 11J. O sea, ¿qué piensas de esto? Yo creo que el arte como fin debería interactuar con la gente del país, ya que estás alegando intercambio cultural. O sea, yo creo que lo que hace un resorte válido de esa acción es que te conectes con el pueblo, cosa que nunca pasa. Por lo general, las personas que asisten a teatro no son las personas que más en caliente viven en Cuba, por decirlo en un lenguaje coloquial. Entonces, hay que entender también cuál es la narrativa que pretende trazar el gobierno de Cuba. Martin Scorsese le llama a esto el plano fantasma, que es lo que se produce entre un corte y otro, esa nueva significación que tienen esas dos imágenes, lo que genera, entonces es lo que resulta. Y la dictadura sabe eso perfectamente. Ellos mezclan las cosas. O sea, si viene una compañía de teatro francés, esto me va a servir para utilizarlo de noticia, voy a dar una aparente imagen de que todo está bien, de que Cuba está abierta a lo cultural. Y, por ejemplo, el 27N está ahí para demostrar que cualquier tipo de izaje que haya fuera de lo que ellos entienden como normal ya es suficiente para condenarlo. Segundo, nunca hemos visto a nadie, a ninguno de los artistas que va a Cuba, que no estén invitados o por una institución cultural, que todas son gubernamentales, o por un artista particular que invite a otro artista que tiene una postura crítica sobre las dictaduras. En fin, habrá que ver, por ejemplo, si Fito Páez puede volver a ir a La Habana. Y entonces eso un poco te da la medida de que realmente todo es falso. Rolando, quiero hacer esta pregunta extensiva a Julio. ¿Qué significaría que los conciertos de Nora Jones hayan sido efectivamente cancelados en Cuba? ¿Un triunfo de las fuerzas prodemocráticas cubanas? ¿Algo contraproducente si, tal y como argumentas quienes defienden estas visitas, estas traen aires frescos a los cubanos en la isla? Yo creo que se dijo al principio, y eso lo apoyo totalmente, que es bueno que en este tipo de intentos de internacionalizar a través de figuras, en este caso musical, reconocida como una artista como Nora Jones, vale todo este proceso en la medida en que Nora Jones casi cuando viene este bombardeo está obligada a saber lo que está haciendo. Es decir, si permanecía al margen de esa realidad, eso la obliga a informarse sobre la realidad y a tomar decisiones. Yo pienso que eso es bueno. Lo que hay que hacer es
hablar claramente y decir claramente. A mí que haya un artista ahí, pero que se manifieste allí y diga realmente lo que piensa, me parece muy importante. Y si no, que decidan no ir, como parece que está tomando la decisión Nora Jones. Me parece muy válido también. Lo importante y lo que me parece interesante de este proceso es que la gente tiene que estar informada. Por ejemplo, a mí me encantaría que lo de Alina Bárbara se supiera muchísimo más. En este momento no es una artista, es una historiadora, una científica, una intelectual. Pero mira por lo que está pasando, desde el absurdo de llevar una página en blanco, todo lo que hemos seguido la historia lo sabemos. Yo creo que lo mejor es que se sepan las cosas, que se hagan, y eso es lo que debe hacer el artista, que va a decir, comparto la idea de que no vale la pena ir a hacerse el tonto o hacerse el sueco. Vale la pena ir y saber lo que uno está haciendo, el que lo hace y se lo permiten. Y si no, pues no ir simplemente y manifestar, porque tú no vas, o en el caso de Nora, mantenerte al margen y evidentemente suspender eso y ya dejarlo así, ¿no? Pero me parece que eso es un paso, evidentemente. Ser consciente de. Y en ese sentido lo de Fito me parece muy bueno lo que él dijo y es cierto. Es muy importante lo que pasó con el documental en ese sentido y la actitud de Fito también es encomiable. Julio, misma pregunta de Rolando, ¿no? ¿Qué connotación crees que traería si efectivamente estos conciertos se quedaran cancelados? Para mí, absolutamente positiva, sobre todo por la lucha por la libertad de Cuba, por el acceso de ese pueblo a una democracia, y explico por qué. Me permito establecer un paralelo con un suceso de hace muchos años. Estoy hablando de finales de los años 50, el momento en que el directorio revolucionario secuestró al corredor de carros Juan Manuel Fangio, que se encontraba en La Habana, para ser parte de una carrera. Me remito a este hecho porque en aquel entonces el director revolucionario apeló a la práctica terrorista de secuestrar a una figura pública. En este caso vale la pena la comparación porque no se trataba de un artista, pero sí de una figura totalmente mediática como lo es hoy por hoy Nora Jones. Con esto no quiero decir que eso es lo que debió haber pasado con Nora Jones si llegaba a La Habana, sobre todo porque es absolutamente imposible. Los luchadores por la libertad de Cuba de hoy por hoy no tienen ni por asomo las condiciones que tenía el directorio revolucionario, que tenía el movimiento 26 de julio. Sin embargo, hoy por hoy, buena parte de la izquierda internacional, el mismo gobierno cubano, sabemos que hizo una película para narrar de manera épica. De esto Rolando puede hablar muy bien porque lo vivió como un congénere de quien hizo esta película. Se narró de manera épica un suceso terrorista y a la gente y a las personas en el sentido común les queda muy claro que en la lucha contra una dictadura es válido apelar a estos resortes para crear conciencia. En este caso, simplemente lo único que sucedió, por desgracia no pudo suceder más, fue bombardear a Nora Jones con la información, incluso apelando a los bulos, a los memes, a dispositivos que hoy por hoy son muy válidos para posicionar determinadas conductas y determinados modos de pensar, sobre todo en las redes sociales, y al parecer esto ha tenido algún tipo de impacto. Esto yo creo que es un triunfo de la ciudadanía, es un triunfo, en definitiva, de personas que están luchando por la libertad y por los derechos en un contexto en que están luchando en total desigualdad de condiciones contra un aparato criminal que tiene toda la fuerza, todos los recursos y que aplica tácticas macabras de coacción contra todas las personas que deciden disentir. ¿Cómo debería así actuar el exilio cubano en estos casos? Ya vimos, ¿no? Bombardeo de información, como venía comentando Julio antes al artista, en este caso Nora Jones. ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo debería actuar? Yo no quisiera abanderarme tal vez de conducir a qué debe hacer el exilio, pero te diría en el caso mío qué haría yo. Y esto es algo que a mí me tomó por sorpresa, porque primero me parecía raro que fuera específicamente Nora Jones y no otra persona, lo que también denota que ellos han ido perdiendo un poco de capacidad de contactos, ¿no? Porque lo que fue antes Rolling Stone ahora deviene quizás en un público más estrecho, por muy buena artista que sea Nora, ella no tiene esa masividad ni es tan conocida por el público cubano en general. Y quizás
el ruido más alto que se hace desde el exilio, al menos desde aquí, de Miami, casi nunca es de personas que saben quién es Norah Jones. Por tanto, ha estado quizás un poco más contenido en personas que saben quién es, en gente que puede de repente dar una opinión informada, más o menos, de quién es Norah Jones. Y lo que yo sí creo es que tiene que haber una forma de comunicar esto y de comunicar quizás las acciones más ordenadas y más efectivas para mitigar este tipo de gente. Me parece que eso se ha ido ganando un poco más orden en el sentido de cómo la ciudadanía o cómo la diáspora cubana se organiza para atacar ese tipo de conductas. Creo que faltan acciones, ya te digo, de narrativa. Hay que generar una narrativa contra la narrativa de ellos, quizás la narrativa de la verdad, como me gusta llamarlo a mí. Y es encontrar esa manera en la que tú puedes apagar de una forma efectiva y puntual la misma forma en la que ellos lo hacen. Habría que estudiar un poco más en cómo encontrar esos artilugios mucho más... como decía, el arte no es verdad, es verosímil, por tanto te puedes permitir ciertas licencias para hacer que eso cale en la gente. Y siempre es difícil encontrar espacios como estos donde se puede hablar entre profesionales. Por ejemplo, yo y mi amigo hablábamos muchísimo en La Habana, no tenía el placer de conocer al maestro, pero crear un espacio así donde puedas encontrar que en todo ese país o ese nuevo país fuera de Cuba que nos vamos construyendo nosotros a través de acciones coordinadas, esas cosas, eso puede hacer que encontremos mejores mecanismos para informar a la gente, para que la gente sepa realmente cuál es la postura de los artistas. Y ya para terminar, Rolando, la misma pregunta: ¿cómo debería, según tu opinión, ¿no, actuar el exilio cubano, los activistas en estos casos? Me suscribo un poco a la idea inicial que Asiel demostró, ¿no? Expuso, ¿no? Yo realmente no soy un líder de por dónde debe ir la gente, ¿no? Ya estoy bastante mayor, como creo que se nota, y estoy intentando hacer mis películas que evidentemente son finales porque nadie es eterno. Y yo lo que sí creo que hay algo que es una obviedad que a mí me sigue dejando asombrado en este momento. ¿Cómo es posible que un régimen social que expresa una idea única y a todo el que disiente, incluso dentro de los propios organismos que ese Estado genera, comienza a ser perseguido, se le empieza a limitar la vida, se le empieza a hacer la vida un yogur, como decíamos los cubanos en la época en que te podía tomar un yogur, ya no te puedes tomar ni un yogur. Entonces, ¿cómo es posible que eso siga existiendo en pleno siglo XXI en estos momentos? Es increíble, verdaderamente increíble. Entonces, yo creo que ahí es donde radica el verdadero problema. ¿Cómo es posible que no te puedas expresar? ¿Cómo es posible que no se puedan manejar ideas abiertas, diferentes sobre lo que se piensa en el mundo de hoy? ¿Cómo no se puede discrepar? ¿Cómo no se puede tener otras ideas diferentes a las que poder esgrime? Me parece simplemente ridículo. Yo no encuentro otra palabra en tiempos como estos. Y dentro de esto se suma, por supuesto, todo este tema del arte, de los artistas que presentan. Para mí lo único que queda son decisiones individuales, pero la honestidad. Mira, si al final Norah Jones escuchó todo esto y los mensajes, como estaba diciendo Julio, me parece interesante porque para algo ha servido que por lo menos ella se entere de lo que está pasando. La gente tiene que tener derecho a saber lo que hace y ser sincero y ser honesto. Simplemente eso con uno mismo, ante una verdad tan tremenda como esa. ¿Cómo es posible que yo no pueda decir lo que pienso, lo que siento? ¿Cómo es posible que por eso tú me condenes al ostracismo o me inventes una historia para meterme preso? Verdaderamente me parece increíble, ¿no? Que todavía estemos heredando eso en estos tiempos. Muy triste, Rolando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio, Asiel, Rolando. Nos mantenemos muy pendientes de lo que suceda y mantenemos el contacto.